Unamuno, aparte de ser un gran papiroflexa, hacía muy bien pajaritas de papel y otras cosas, decía que una de las pocas cosas de las que se enorgullecía era de que leía muy bien en público. Qué suerte, qué suerte, qué suerte. Bueno, Qué horror. Tu enemiga a la geometría... Si en vez de leer hablo, perfecto. Perfecto. Pero ya no tengo fuerzas para hablar. Lo siento. Tu enemiga a la geometría declarada públicamente hace un momento me ha llegado al alma, porque los triángulos también tenemos nuestro corazoncito. ¿Los qué? Los triángulos también tenemos nuestro corazoncito. No, bueno, bromas aparte, la pregunta es la siguiente. ¿Puedo yo pensar un triángulo o una línea recta o alguna cosa de esas sin corazoncito? Es una pregunta sin sentido. Porque es decir, ¿esa geometría de la que tú eres enemigo existe? Es que no me interesa nada de discutir por geometría ahora. Si fuera por matemáticas, sí. Si fuera por realidad, sí, pero por geometría es llevarnos a cosas sin interés. El corazoncito de los... perdona, Alfonso. Corazoncito de los triángulos. Existe, claro que existe. Y también existen los burros con orejas, claro que existen. Pero la cuestión es si no, el herramienta que tenemos para pensar el mundo es geométrico o matemático. Y eso es una cosa de muchos pelendengues. Yo creo que claramente que es matemático. Y además creo que es terrible. Es los que piensan que es geométrico porque han quitado la materia, la carne. La geometría no tiene espesor de carne, la matemática sí. No tiene espesor de materia. La geometría no tiene espesor de materia, con lo cual no tiene espesor de carne. La matemática sí. Y quitar en la legalidad, que eso es, últimamente me he dado cuenta de eso, geometrizar la legalidad es terrible, porque desencaja todos los espesores que hemos ido viendo aquí. Todo eso queda absolutamente aplanado en una legalidad que es puramente, tú que eres de derecho civil, puramente... Bueno. Alfonso, buenas tardes. Antes de irme, porque tengo que salir disparado, ¿no? Has hablado 2 veces, por lo menos que haya captado yo, al menos directamente, de los demás, o la mirada del otro, o como se quiera llamar, ¿no? Al hablar del monstruo, y al citar esa palabra de tu amigo misionero, que no sé si la habrá leído en Ortega, que también la usa, la palabra nostridad, ¿no? Bueno, yo la leí en Ortega también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira, él lo habrá leído en Ortega, yo no me he enterado. Bien, esta carne de espesores que somos, ¿cómo desarrollarías tú, cómo piensas tú en ella, la apertura, el papel, la presencia de los otros? No te he entendido lo que decías. ¿Cómo piensas en esta carne de espesuras que supera lo geométrico, lo genético, etcétera, el papel, la presencia de los otros, la relación? Evidentemente tengo que responderte, no lo sé. Y no lo sé porque pensando en ello me pasaría probablemente otros 15 días para escribir otros chavos de papeles que no sirven un pelo. Repite por tercera vez, por favor, si no te importa. Sí, me dicen que no toca. La presencia, el papel de los otros. Claro, sí, eso está requerido por la mirada. Siempre se mira a alguien. Uno no mira piedras, también mira piedras, pero ve otros ojos. Eso me parece muy importante. La mirada siempre es una mirada de ojo a ojo. No de ojo a piedra. Aunque claro que sí, hombre, sí. Si fuéramos... si buscáramos piedras preciosas, pues estaríamos ahí. Pero la mirada es ojo a ojo. Mirada de ojo a los ojos. Yo creo que esa mirada es constitutiva de los espesores.
Fijaros, antes, hablando, no sé si esta mañana o cuando hablaba de Rafael, no, ha sido esta mañana. Cuando uno ve un niño recién nacido, eso lo hacen muy bien los que entienden de dineros, buscan dineros, ponen siempre niños pequeñitos, regordetes, sonrientes, pero responde a lo que es. El sonreír de un niño, de un bebé, que no puede levantarse todavía ni puede hacer nada, constituye mi carne. Es ahí un enfrentamiento de carne a carne, de risa a risa, de sonrisa a sonrisa, de querido a querida, de caricia a caricia. Y si dejas que el niño te haga así con la mano y no sé qué, ¿entiendes? Es una mirada, yo creo que eso es importante. La mirada es una mirada cariñosa, si no es una mirada geométrica. La mirada siempre es matemática, nunca geométrica. No sé si tiene algún sentido lo que te digo. Ya. Bueno, yo tengo dos preguntas. ¿Tan contento estás que te vas? Que se tenía que ir, que te lo ha dicho. Bueno, dos preguntas, una para Rafael y otra para Alfonso. Bien, voy a empezar por Alfonso para que continúe y luego... una de las dificultades que tiene el discurso de Alfonso, lo digo para quienes no lo conocéis, ¿no?, es que efectivamente tiene mucho escrito detrás. Entonces, y además, como le importa un bledo siempre citar y poner... ¿Sabes por qué? Porque como Javier, soy ingeniero industrial y el resto no me importa nada. Bueno, pero eso dificulta... Y ahí, estupendo, pero ¿qué le voy a hacer? Eso te perjudica. Sí, me perjudica, bueno, absolutamente. O sea, en el fondo, lo que quería decir es que, claro, parece que la tesis que has defendido, que está en tu obra ya, es que en cierto modo, digamos, la falsificación en la concepción de la corporalidad, que sería en tu lenguaje también carnalidad y materialidad, viene, y yo creo que incluso lo has dicho explícitamente, de una falsa concepción de la razón. Sí. Lo que dices, que no pones en relación con nadie, pero, por ejemplo, tiene muchísima relación con Husserl, del que se ha hablado esta mañana, ¿no? Eso que dices de la geometría, ¿no? Cuando Husserl dice que la ciencia moderna nace efectivamente a través de la geometrización de la naturaleza que hace Galileo, ¿no? Y eso es muy serio, yo creo que eso es enormemente serio y tú lo estás insistiendo en eso. Entiendo que no estoy de acuerdo. ¿Qué quieres que le haga? Bueno, yo creo que a mí me suena lo mismo, muy parecido. Luego tú dices, a mí me suena parecido porque tú estás diciendo... Perdón, sí, no, te entendía mal. Sí, absolutamente razón, tienes absolutamente razón. Es decir, es una geometrización de la materia porque se ha hecho en realidad una reducción, un giro de la razón hacia la matemática entendida como geometría, y eso se ha aplicado a la naturaleza. Lo que estás haciendo en realidad es una impugnación. Antes decía el compañero que no se ha hablado de ciencia, pero realmente en tu discurso, como en cierta manera lo hay en Husserl, hay una impugnación a toda la concepción moderna de la razón en la ciencia, que es una cosa tremenda, ¿no? De acuerdo. Claro, en cierto modo, y tiene mucho que ver lo que estás diciendo con lo que se ha hablado esta mañana, en general, sobre todo con Patricio, ¿no? Tu discurso sería más compatible con el que, por ejemplo, postulaba San Ireneo, ¿no? Porque parece que lo que estás proponiendo es que no se pueden hacer algo así como regiones del todo en la materia. Estaría la materia puramente mecánica, luego surgiría la materia viva, y luego surgiría dentro de esa materia viva animal, la racional, sino que estás diciendo que ya hay en la materia, hay como un espíritu en la materia común que obliga incluso ya a pensar en una especie de prelibertad de la materia. O sea, el discurso me parece enormemente serio, ¿no? Y para pensárselo, ¿no? Y claro, hay una impugnación muy seria. Pasa que es verdad, yo creo que el mundo de hoy está muy metido en el positivismo sin darnos cuenta todavía. O sea, hay una cosa tremenda, ¿no? O sea, me parece... Lo que pasa es que, claro, realmente es una tesis muy arriesgada, porque entonces hay que ver estas diferencias ontológicas que se han establecido entre la materia, digamos, puramente mecánica, la materia viva, todo eso desaparece. Pero está apareciendo. Las cosas están cambiando inexorablemente. Vale. Están cambiando.
Solo quería hacer esa apreciación, luego ya discutiremos en otro momento sobre qué es la matemática fuera de la geometría. ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué es la matemática fuera de la geometría? Pero eso pones por delante la geometría en la matemática. No, digo, te has puesto el carro antes del burro. Que quiero que me expliques en otro momento cómo entiendes tú ahora el desarrollo de la matemática. Quiero decir, Descartes reduce justamente de alguna manera la geometría aritmética con la geometría analítica, ¿no? Bueno, eso es igual. Geometría es una manera genérica de hablar. Sí. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento porque ya hablaré yo contigo, ¿no? Quería a Rafael, ¿no? Me ha parecido enormemente sugerente y también enlazando con muchas cosas que se han dicho en la jornada, ¿no? Pero hay algo que yo creo que todos barruntamos hoy en día, ¿no? De cómo el poder traspasa los cuerpos, ¿no? Pero es muy civilino realmente. Hoy día tú has dado sugerencias, ¿no? A ver si puedes hablar un poco. O sea, todos sospechamos que, o sea, todos nos damos cuenta que en la sociedad actual, ¿no? Que es la sociedad de las libertades, cada vez nos legislan todo. O sea, somos libres para todo, pero todo está legislado, ¿no? Y además hay una paradoja de principio. El poder, has dicho, es relación para Foucault, ¿no? Sin duda, pero muchos pensamos, quiero decir muchos, a menudo pensamos en el Estado, en el poder, ¿no? Después de los totalitarismos, ¿no? En el Estado. Pero ahora se produce una paradoja porque el Estado se hace como el guardián de la libertad, pero hay paradojas raras, ¿no? O sea, el Estado te trata como de convencer de que realmente él vela por la libertad de los individuos, pero al mismo tiempo él te dice absolutamente todo lo que tienes que hacer y cómo tienes que pensar y cómo te tienes, incluso en lo más íntimo de la vida, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Me parece un tema sobre el que hay que pensar mucho porque la gente lo barrunta pero no se da cuenta. Enlazo un poco con la primera pregunta que le has hecho a Alfonso, porque Foucault, entre muchas cosas que hace, es una crítica a la modernidad. Y hace el último Foucault de los últimos 4 o 5 años, es el más sensato de todos, hay que decirlo. Él lo que hace es poner sobre la mesa, creo yo, una intuición muy útil, muy valiosa para comprender el día de hoy, que es evidenciar que hemos caído un poco en la tentación que nos ha presentado la modernidad, de que eliminando los grandes poderes, la teocracia, los grandes estados monárquicos, autoritarios, etcétera, generando los estados modernos, tipo modernos, ¿no? Se generaba como un espacio neutro, ¿no? Donde la autonomía de la razón, ¿no? Podría de ahí sacar las leyes universales, Kant, ¿no? Sin ningún tipo de previo, como una pureza racional, diríamos así, ¿no? Lo que dice Foucault básicamente es que no es así, ¿no? Porque él dice, él retorna, los últimos 3-4 años retorna a la Grecia clásica a coger un concepto del cuidado de sí, la epimeleia autú, ¿no? Donde dice, para el mundo griego, él habla del mundo griego, romano hasta el siglo IV, San Agustín más o menos, dice, la verdad, la relación con la verdad no era automática, sino que el sujeto necesitaba hacer un trabajo sobre sí para poder acceder a ella. ¿Qué es lo que ha hecho la modernidad fundamentalmente con la búsqueda de la evidencia, de lo claro y distinto, y luego con las condiciones a priori de la sensibilidad, de todo Kant, etcétera? Ha dicho, no, basta la estructura a priori del sujeto, basta abrir los ojos para que la realidad nos vaya sugiriendo la verdad. Una verdad que, como además, como son condiciones a priori, es universal, todos tenemos que admitir. Y él dice, no es así. ¿Por qué? Porque detrás está el poder. Detrás está el poder. Hoy, ¿qué estamos viendo? ¿No? Lo que decías. Intuimos que bajo estas aparentes libertades nos están metiendo un gol. Porque dices, resulta que hace unos años determinados aspectos
morales, éticos, de sexualidad, etcétera, 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 no se pueden hacer ahora sí. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y dice Foucault, no es que la razón moderna en su desarrollo sin freno haya llegado ahora a un progreso, no, hemos cambiado, recoge concepto griego también, la episteme, un modo de razón que interpreta la realidad de un modo, que es distinto al anterior. No hay un saber que sea neutro, que es lo que dice él. No hay ningún saber que sea neutro. Por lo tanto, ponerse delante del acontecimiento que estamos viviendo ahora, como decía Alfonso, que es el cambio inexorable, con esta perspectiva de decir, atentos, ¿no? Atentos porque no es verdad que las leyes nazcan de un lugar neutro y universal, por lo tanto, no es así. Detrás hay factores económicos, multinacionales, ¿no? Es un poco, no sé si contesto, es una descripción, básicamente, porque lo único que hace Foucault es describir, ¿no? O sea, a través del estudio de la sexualidad, a través del estudio de la locura, lo que dice es, señores, veamos que no es un problema de que la razón haya evolucionado, es un problema de que el poder ha cambiado. Tiene una genialidad cuando hace el estudio de la locura, ¿no? Después de parte de la época clásica que llama él, el gran encierro, ¿no? Donde, como he leído algún texto, encerraban a cualquier persona que estaba fuera del ideario social, ¿no? Y dice, ¿cuándo acaba el gran encierro? Con la revolución industrial, cuando necesitamos mano de obra. De repente se acaban los grandes psiquiátricos, los sacamos a trabajar. ¿Por qué? Porque ahora ya el modelo que predomina ya no es tanto el sujeto burgués, moralmente social, etcétera, sino que ahora necesitamos trabajadores, mano de obra. Se acabó el internado. Y ahí, a través de estos ejemplos, porque él siempre hace estudios concretos, pone de manifiesto que lo que ha cambiado no es que la razón haya evolucionado, la razón moderna, sino que ha cambiado la episteme, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. El problema es que no sabemos, al menos yo no sé, hacia dónde estamos girando, ¿no? Pues lo que está cambiando. Bueno, muchas gracias a los dos, verdaderamente muy sugerente. Y yo hacer un comentario también un poco en realidad entre los dos, pero voy a empezar con la presentación de Alfonso, por cierto, cuyo castellano es verdaderamente jugoso y da gusto oír muchas de estas expresiones, ¿no? Y de todas maneras, fíjate, yo, bueno, realmente sin conocer bien todo, digamos, toda la tramoya que tienes detrás de este planteamiento, pero yo sí diría la tensión que formulas entre la razón geométrica seca y esa razón metafísica húmeda, tal, me parecía que era así un poco la oposición. No sé yo si verdaderamente lo que no necesitaba era una mediación o una puesta en tensión más radical con ese otro giro que tú has ponderado y que a mí también me parece extraordinario, que es este asunto del serse, verdaderamente. Porque claro, el serse implica un compromiso de tal radicalidad con el principio de individuación, claro, es el ser para aquel que lo está experimentando, es el ser apareciendo a quien bueno, está definido por ese aparecer. Por eso verdaderamente, claro, yo creo que en Unamuno, en la tradición fenomenológica, eso es lo que ocurre con la vida, claro. La vida está dada para aquel que la está viviendo y además está dada en una plenitud tal que es insustituible, o sea, que en realidad quiere decir no hay ninguna razón posible que pueda arrojar más claridad sobre esa vida de la que ella tiene sobre sí mismo. Por lo tanto, es un principio de individuación radical, es un principio en cierta manera de cumplimiento del conocimiento que yo creo que hay ninguna razón verdaderamente puede avanzar nada. O sea,
lo que sabe Francesca de la vida no está esperando a ninguna de esas razones, ni a la más geométrica ni a la menos. Es verdaderamente su acto de estar viviendo, claro, por eso también, bueno, la tradición fenomenológica, el pensamiento de Ortega sobre la realidad radical, me parece a mí que verdaderamente si tiras de esa meditación sobre el serse, realmente es que se desplaza un poco la dificultad y la dialéctica que tú veías. En fin. Y en realidad yo creo que también pasa un poco algo parecido, ¿no? Por lo menos con algún extremo de la primera ponencia, porque verdaderamente llegar a pensar que el poder engendra la individuación misma, es una cosa que no sé, no alcanzo a ver cómo se puede llegar a decir eso y cómo puede sustituir justamente a la meditación esta sobre que es que en realidad aparezca lo que aparezca, al viviente le aparece con una evidencia absoluta, que es evidencia ontológica, porque es su acto de ser, su propia vida individual, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta convergencia de ambas dificultades, ¿no? Y quería plantearoslo. Una pequeña cosa. No es que Francesca diga de sí misma que tiene cualidades artísticas, eso no. Son los demás. El problema está en los demás, porque ella diga lo que quiera, ¿no? Son los demás que le miran y dicen, tienes... ahí el problema está en los demás que ven. Un problema de mirada. Realmente, el ser Francesca, tenga esas cualidades o no, verdaderamente está ya cumplido en su existencia. Bueno, no sé qué cualidades tendré y podré desarrollar yo mismo de mí mismo dentro de 40 años, pero pensar que hay alguna razón que me va a pensar a mí como caso de, en realidad, porque es siempre caso de, y por eso clonable, y tal, pues es que sí, vale, es algo así como un juego cognoscitivo respecto de la verdadera experiencia del ser. La experiencia del ser es que está ya teniéndola. Oui, je voulais vous poser une question à propos de Foucault. Question que je me pose aussi à moi-même. Il va traduire. Hein. Vous comprenez le français, ça? Parce qu'en vous entendant, je me disais à propos de Foucault ce que souvent je pense à propos de Lacan. À savoir que Foucault parle du corps, mais c'est jamais vraiment du corps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Foucault, quand il parle du corps, c'est toujours la métaphore du corps. C'est pour ça que c'est du corps social, c'est du corps exclu, voilà. Mais que finalement, est-ce que vous pensez que le corps de Foucault a vraiment du corps? Et si je pose cette question, alors je pense que chez Lacan c'est pareil. C'est-à-dire que le corps a une fonction symbolique. Et je pense que chez Foucault, le corps a une fonction symbolique. Et je pense que c'est ça qui fait le différent, avec un D en français, là, le combat, plus ou moins explicite, entre Foucault et Deleuze. Parce que chez Deleuze, vous avez vraiment du corps. Pensez à ce que Deleuze dit à propos de Francis Bacon, pitié pour la viande. Mais chez Foucault, il n'y a pas de viande du tout. Donc ma question c'est, quand vous parlez du corps chez Foucault, et lui il ne cesse de parler du corps, est-ce que c'est vraiment du corps? Vous voyez, ce matin on parlait du corps, corps, mais chez Foucault on a l'impression que le corps est une métaphore organique et sociologique, corps inclus, corps exclu, mais est-ce que le corps ce n'est pas qu'une métaphore ou est-ce que c'est vraiment du corps, quoi? Ou pour parler comme le professeur Pérez, c'est y a-t-il de la chair dans le corps de Foucault? Voilà. Bueno, él dice que en la pregunta tiene la sospecha realmente de si realmente Foucault ha hablado alguna vez del cuerpo de verdad, o más bien es una metáfora del cuerpo. Y ya, digamos, hay una relación con Deleuze. Lacan et Foucault, pareil, et Deleuze qui s'oppose. Tiene que ver con lo de esta mañana de la hermenéutica. En realidad están como moviéndose desde una interpretación, digamos, un segundo plano del cuerpo. Estaría Lacan,
al mismo tiempo. Y luego Deleuze, me parece que has dicho, ¿no? Deleuze está un poquillo más, habla más, digamos, habla más del cuerpo realmente que ellos dos, ¿no? En el artículo que no ha leído, me parece que ponías el ejemplo de Francis Bacon, donde Deleuze dice, donde es religioso Francis Bacon es en los cuadros estos de las carnicerías, ¿no? Ahí hay algo de cuerpo, pero de otro tipo, ¿no? Y esa es la pregunta que le ha hecho. Yo la enlazaría con la pregunta anterior también, ¿no? En el sentido de sí, de Agustín, de la individuación, si el poder puede individualizar, si puede dar, por decirlo así, rápido, una consistencia ontológica. Yo creo que estamos aquí delante de, también con Deleuze y la Différance, delante del pensamiento posmoderno, donde nuestro discurso fuerte, por decirlo así, discurso ontológico, ha desaparecido. Donde el sujeto lo único que es lo que queda de los efectos del poder, que al final es sociológico. Al final es el efecto de ciertas condiciones que impone cierto poder, además, que podríamos decir hoy las multinacionales, las modas, etc. Ejemplo del libro, todo el problema de la identidad sexual. La cuestión me parece interesante porque esto sería solo describir, ¿no? Y creo, al menos estoy de acuerdo en que el poder, por mucha fuerza que tenga, jamás podrá individualizarnos. Esa es nuestra esperanza, ¿no? En los tiempos que corren. Pero, igual que Deleuze con la Différance o Foucault, yo creo, en su grito, porque todos los escritos de Foucault son un grito, están intentando expresar de alguna manera aquello que ha matado la modernidad, aquello que ha disecado respecto de mí, de mi vida, de aquello que un poco el vitalismo, fundamentalmente Nietzsche, a su modo, ha intentado recuperar, como decir, yo soy más que esto. Aquello que Heidegger llamaba lo no pensado, ¿no? Recuperar eso. De una manera, en Foucault, que se ve un poco en los últimos 3-4 años de las clases del Collège de France, que se ve también muy bien con el concepto de différance de Deleuze, buscando algo propio mío que la ontología clásica no me ha podido dar y que me asfixia, que me mata y que yo necesito recuperar urgentemente. Creo yo, termino, que es el aspecto positivo en el cual podemos enganchar hacia un diálogo de la posmodernidad, dentro de este pensamiento débil, que estamos de acuerdo. Me tocó a mí mismo. Bueno, si alguien que lo diga, Eso lo que decía Agustín, bueno, es claro, yo creo que eso no puede ser, pero sí que da la sensación de que el poder siempre, y pensamos en el poder político, siempre tiene como un afán de constituir la individualidad misma, pero yo creo que, claro, no puede, pero siempre tiende a ello, en principio. Yo creo que la paradoja que se da hoy en día es que se muestra a sí mismo como que no, que él es el protector, el garante de que esa radical individuación de la persona, él es el garante, ¿no? Y no sé, a mí me parece confuso, porque a lo mejor a veces incluso se es sincero en decirlo, ¿no? Pero ve uno cosas raras, ¿no? Que en esas cosas raras estaría eso que es bastante burdo, ¿no? O sea, el poder, intereses económicos. Pero es que justamente, eso es el totalitarismo. Pero claro, yo creo que eso es el totalitarismo. Pero yo creo que eso es imposible, pero yo creo que eso es justamente uno de los pecados de la política, que es el totalitarismo, que yo creo que no puede ser, pero se produce ahí una cosa rara donde individuos de carne y hueso empiezan a formar parte de una superestructura
y realmente se monta una, hay cosas que son evidentes. O sea, Ahí el análisis presente es divergente porque el totalitarismo verdaderamente lo que se muestra es que puede destruir sin resto. no, pero es que pero eso es la no. Eso verdaderamente es realizable, pero pensar como en positivo. Pero eso es la novedad. Personas, de individuos, Pues eso es lo raro, que yo no sé, o sea, uno siente como que, hombre, hay cosas que son bastante burdas y evidentes. O sea, uno a poco que piense se da cuenta que, por ejemplo, pues eso, en el régimen de las libertades se va dando uno cuenta que se ponen trabas a muchas cosas. Muchas tienen sentido, otras, y luego hay otras cosas, pero esto, no quiero hablar de todo muy burdo, pero hay censuras evidentes, ¿no? Evidentes. Por ejemplo, el tema del aborto es evidente que está absolutamente censurado, ¿no? Pero te quieren convencer de que realmente vivimos en el ámbito de la libertad. Claro, por eso te digo que, o sea, eso es una tendencia, o sea, pero es verdad que esto no es el totalitarismo como el nazismo o como el comunismo, ¿no? Pero, pues mi pregunta era esa precisamente, era decir, pero ¿cuál es? No, porque yo creo que también hay buena voluntad, o sea, hay un movimiento dentro de nuestras democracias que realmente busca verdaderamente la liberación del individuo, pero ahí hay como algo, una paradoja que no sabemos deslindar bien, eso es lo que yo decía, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo en parte. Porque ahora estoy de acuerdo contigo en que el ser es en ese serse, ¿no? Ahí es donde se da esa fusión, ¿no? Espiritual carnal, ¿no? Pero claro, el tema de lo de Alfonso, ¿no? Y de lo que se ha hablado esta mañana, ¿no? De esos cuerpos que están convalecientes, que están muriendo, ¿no? Y que, claro, yo tampoco sé hasta qué punto podemos decir que ha desaparecido la conciencia. Es que, claro, eso es una cosa, un prejuicio moderno también. ¿Qué sabemos nosotros? O sea, no se comunica, pero claro, lo que pasa es que como también estamos dentro de un prejuicio metafísico, prejuicio quiero decir, no es negativo, a lo mejor tienen razón, pero que no hay sustantividad espiritual, o sea, no hay sustancia espiritual, pero ¿y si la hay? ¿No? O sea, no, ahora estamos todos ahí metidos, ¿no? Y lo que quiero decir, en última instancia, que es a donde voy, ¿no? O sea, nosotros tenemos 7 hijos, y yo a mis hijos, desde nada más nacer, antes de que me hablasen, pero me mirasen, o sea, yo veo ahora fotos de mis hijos cuando tienen ya 20 años más y digo, es que es él. O sea, no podía ser de otra manera. Es decir, antes de que ese sea, hay algo ya en la corporalidad, antes de que se exprese en su serse, y en la vida intencional y que se constituya, que ya está preindicado. O sea, a lo mejor es una ficción que yo me hago, pero yo es que veo en la cara de mis hijos, ya de recién nacidos, yo veo a Lucas y digo, pues es que, claro, es que le ves en la mirada, por donde iba. O sea, no podía ser Victoria. Claro, eso es lo de los genes de otra manera. O sea, quiero decir, que también en la corporalidad originaria yo creo que hay sedimentadas tendencias. Yo incluso creo personalidad. Precisamente en la cara de tu hijo y en todo lo que puedes objetivar a partir de la cara, no podrás acceder jamás a la dimensión más radical de su corporalidad, de la suya. Esa es la que él vive como intracuerpo, en fin, habrá que ver cómo se puede describir eso, como intracuerpo carnal, como, claro, justo pensaba, tactilidad viviente, claro, no es la tactilidad del tacto, sino la tactilidad del dolor. Entonces, claro, realmente... sí. No quiero decir eso, claro, yo no puedo acceder originariamente a su serse. No, pero es que simplemente no hay... Desde fuera veo que... Sí, veo que hay ahí una teleología que luego se va a expresar en su propia vida. Sí, Claro, es que es una cosa muy misteriosa, porque eso no es el alma ya viviendo, es esa carne que está ahí que ya tiene una teleología. Pues tenemos unos minutos para una última pregunta. Yo siempre... Hola, sí. Yo quería simplemente decirle a Alfonso que me parece que es un ejemplo genial de que los bilbaínos nacemos donde queremos. Y yo creo que tú has...
Me libro de eso, pero soy nacido en San Sebastián. Por O sea eso que no te caigo digo. en esa tontería. Bueno, lo que iba simplemente cuando has defendido tanto la matematicidad, etcétera, yo estaba pensando en los grandes desarrollos que los físicos teóricos han hecho, ¿no? Tipo la relatividad, los agujeros negros o cosas similares, que realmente es el triunfo, yo creo, absoluto de la matemática, ¿no? Realmente nos están contando el universo a partir de fórmulas matemáticas que más o menos poco a poco se va comprobando que son reales. No sé si quisieras tú complementarme algo a esto. Es a la caída de la tarde, y a la caída de la tarde yo ya florezco. Ya la última pregunta y damos paso a la conclusión de nuestra jornada. Muchas gracias. Simplemente subrayar la paradoja que, a pesar de conocerse tanto hoy el cuerpo humano, con el código genético, la neurología, la microcirugía, el 3D aplicado a la autonomía, a la anatomía, pienso que seguimos topando con el misterio, pero entendiendo no misterio como enigma, algo que al fin y al cabo puede ser resuelto por la razón, sino algo que nos envuelve, ¿no? Entonces, yo pienso que esto necesariamente tiene que hacernos humildes. Yo os preguntaría si no creen que es urgente recuperar esta razón auroral de la cual hablaba María Zambrano, que es la razón de la primera hora de la mañana, donde hay zonas de luz y zonas de sombra. Gracias. ¿Y qué queréis que diga? Sí, una cosa, Emilio, me gustaría verte, no te vayas, que nos veamos. ¿Qué queréis que os diga? No lo sé. Vosotros tenéis una capacidad tan maravillosa a la caída de la tarde de hacer fuegos artificiales, y yo lo tengo al principio de la mañana. Pero no creas que estoy muy de acuerdo contigo, Víctor. No creas. No, sí, es que no tengo nada que responder, no sé a quién tengo que responder ni qué tengo que decir. Yo creo que sí. O sea, es tiempo de recuperar la razón poética, ¿no? Que es nuestra manera, por decirlo así, la manera cristiana, bonita, verdadera, bella, de pensar lo impensado, o lo no pensado, ¿no? Ahí yo creo que María Zambrano ha sido un profeta respecto de todo lo que hablamos de la matemática, lo que dice la crítica que hace Foucault a la matematización de la realidad, de esta mirada que mirando lo real solo percibe el dato ya dado matemático, ¿no? Y yo creo que ahí María Zambrano no tiene la genialidad de ser una adelantada a su tiempo y decir, no, hay que recuperar la razón poética. No, yo creo que va un poco por ahí, es necesario, sí. Ahora se me escapa. ¿Era geómetra o matemático? Aritmético. No sé, me ha dicho el aritmético. No sé. ¿Era de geometría o de matemáticas? De matemáticas, ya. Y evidentemente platónico, que es el gran error de los matemáticos. Bueno, pues le cedo el puesto a nuestro decano, al profesor Víctor Tirado, para que realice la clausura de esta jornada. Nada, yo simplemente darles las gracias a todos por esto. Esto es un destello de pensamiento que de vez en cuando, gracias a Dios, nos podemos permitir. Doy enormemente las gracias a los ponentes, a Emanuel Falque, a Patricio Navascués esta mañana, a Agustín Serrano, a Alfonso y a Rafael, a Jaume, decano de la Facultad Ramón Llull de Barcelona, por tener la amabilidad de venir a discutir con nosotros. Y nada más, yo creo que hay que seguir pensando. Muchísimas gracias.